Yo quiero afirmar categóricamente que no he participado en ningún acto de colusión. Acudí a la Fiscalía, le entregué todos los antecedentes de los cuales disponía, ninguno de los cuales me relacionaba con esto. Así se defendía quien es indicado como uno de los principales involucrados en el cartel del confort. Gabriel Ruiz Tagle, exministro de Sebastián Piñera, habría participado en la fijación de precios y cuotas en el mercado del papel. Una colusión que involucra a la CMPC y a la empresa SCA Chile, Expisa, y que se habría extendido por 10 años. Una denuncia de la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que incluye investigaciones de reuniones secretas en cuarteles de bomberos, envío de información en partes de matrimonio y hasta la eliminación de computadores en el Canal San Carlos. Porque esto es noticia. Queremos saber en qué consisten estas prácticas anticompetitivas. Nos acompaña Francisco Agüero, director del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Buenas noches, Gabriela. ¿Qué lleva a dos grupos de empresas, en este caso, a coludirse para fijar precios y también fijar participación de cuotas en el mercado? Bueno, lo que ocurre es que, como sale en el requerimiento de la Fiscalía, la información que hay, que es parcial, probablemente durante el curso del proceso vamos a ver muchos más antecedentes, más declaraciones de testigos, es que hubo una guerra de precios, motivada, según da cuenta el requerimiento, por el ingreso de un producto del supermercado de IS, Líder o Walmart, ¿no? El producto a cuenta, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, como consecuencia de eso, comienza una guerra de precios entre las dos compañías, es un duopolio, hay pocos actores, lo que hace más fácil ponerse de acuerdo. ¿Cómo termina la guerra de precios? Bueno, como pasó en el caso de las farmacias, ¿no? Se termina la guerra de precios con un acuerdo para subir los precios. Entonces, es algo análogo. Hay una guerra de precios, se están desangrando las dos compañías, una más grande, otra más pequeña, y pongamos término eventualmente, y la manera de hacerlo es fijar cuota, mantengamos nuestra cuota, así no disputamos la cantidad que estamos vendiendo y además eventualmente subir los precios. ¿Cuánto más pagamos los chilenos durante estos 10 años que duró la colusión del papel higiénico? ¿Se puede establecer un porcentaje de los precios que se cobraron de más? Bueno, ahí es el trabajo de la Fiscalía, los antecedentes que se van a ir apareciendo, probablemente van a haber estudios económicos que van a dar cuenta de cuánto fue el porcentaje que fueron acordando, este sobreprecio. Y eso eventualmente puede permitir saber cuánto es el sobreprecio que hemos pagado. Ahora bien, uno podría mirar cómo son los precios de productos equivalentes, confort y servilletas y pañuelos desechables, en mercados análogos. Y ahí uno podría hacer una referencia de mercados eventualmente competitivos versus un mercado que no habría tenido competencia en 10 años del 2000 al 2011. Estamos hablando de una investigación que inicia la Fiscalía Nacional Económica, que ayer entrega estos antecedentes al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Pero estamos hablando de dos empresas en las que una de ellas decide entregar información cuando ya se sabe que hay una investigación de por medio, y una segunda empresa que también decide entregar información. La primera no va a ser multada porque se acoge a la delación compensada, y la segunda se expone a una multa de hasta 15 millones de dólares, muy por debajo de los 400 millones de dólares que se habrían obtenido de ganancias anuales por la colusión del cartel del confort, como se le ha denominado. ¿Qué pasa con esta figura de la delación compensada? ¿Es una buena herramienta? ¿No lo es? Porque podríamos pensar, Francisco, que una empresa que durante 10 años incurre en prácticas anticompetitivas dice, perfecto, cuando me pillen, yo entrego toda la información a la Fiscalía y finalmente termino libre de cualquier multa y de cualquier sanción. Bueno, no sabemos acá qué es lo que hubiera ocurrido si CMPC no colabora. Es decir, ese contrafactual no lo conocemos. Y la delación compensada es una herramienta discutible y en su momento, el año 2008, 2009, previo al caso Farmacia, se consideraba que era una herramienta poco ética, que era casi anticompetitiva, esto de traicionar un acuerdo de caballeros, ¿no? Pero la evidencia, lo que ha ocurrido en el mundo, es que la delación compensada, cuando funciona bien, es eficaz, es decir, permite descubrir muchos carteles. Y esto, Francisco, porque es muy difícil comprobar que dos empresas, en este caso, se coluden para fijar el precio de los productos, porque estamos hablando, como lo decíamos en la introducción, de reuniones secretas, de información que se traspasa no mediante medios tradicionales, como lo podríamos decir, internet, etcétera, sino que de mano en mano, papel en papel. Y crecientemente va a ser así, crecientemente va a ser más difícil de descubrir por un correo electrónico diciendo coludámonos, o un acta de directorio poniéndose de acuerdo, porque ¿no? Cuando estos ejecutivos supieron, por ejemplo, lo que había ocurrido con las farmacias, no encontraron nada mejor que tirar los computadores al Canal San Carlos. Bueno, son ejecutivos sofisticados, ¿eh? Entonces saben que hay que destruir la evidencia informática, ¿no?
Han habido casos de carteles de actores menos sofisticados que bajan un acta, van ante notario, se demandan en los tribunales el incumplimiento del acuerdo, pero eso en mercados tan sofisticados como vemos, eso no ocurre, ¿no? Entonces probablemente vamos a seguir viendo acuerdos, pero va a haber cada vez menos pruebas de correos electrónicos, ya eso debería desaparecer. Probablemente van a ser correos muy antiguos, ¿no? Vamos a revisar la defensa que dan estas dos empresas frente a la situación que se dio a conocer ya en el día de ayer por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Tanto la CMPC como SCA, Exepisa entregaron por medio de comunicados de prensa su respuesta frente a lo que se les imputaba. La CMPC dice que se solicita la renuncia al gerente general de CMPC Tizú y se desvincula de sus cargos a otros altos ejecutivos que tuvieron un rol determinante en los hechos. Recordemos que la maderera CMPC se acogió a la delación compensada y no tendría que pagar ninguna multa ni tampoco ninguna sanción de por medio. ¿Qué dice entonces la empresa SCA? Expisa, que hasta el año pasadito el 2000 estuvo a cargo del exministro Gabriel Ruiz Tagle, ahí lo estamos viendo entonces, manifestaron haber actuado coaccionados y bajo la amenaza de que la compañía sería sacada del mercado por la empresa dominante. ¿Puede ser esa una justificación para SCA al ser una empresa más pequeña, haber sido obligada por la CMPC a incurrir en este tipo de prácticas si no salía del mercado? No conocía el comunicado de SCA, conocía el de la CMPC que da cuenta que están adoptando las medidas que debiera adoptar una compañía seria desvinculando a la gerencia. Ahora bien, CMPC obtiene el beneficio de estar eximido eventualmente de la multa, no de cualquier sanción. Probablemente si el tribunal los condena a ambas compañías, es posible que particulares que hayan sido visto afectados, el CERNAC, asociaciones de consumidores o de pymes, puedan demandar colectivamente o individualmente los daños que se hubieran causado. Lo que señala SCA es interesante porque las normas de libre competencia establecen que el primero tiene el beneficio de la exención, el segundo, tercero y cuarto, en este caso no hay una reducción, salvo que el primero haya sido el organizador, entonces, y haya coaccionado al tercero. Parece que está ya dando cuenta que, pues, y aquí se muestra esta traición, ¿no? Porque CMPC traiciona primero, SCA le hubiera encantado ser el que hubiera traicionado, pero llega tarde, también traiciona el acuerdo, y solamente sabe probablemente ayer, que es el segundo. Entonces tiene que reaccionar con esta defensa de que el otro fue el que me organizó y me coaccionó. Y con eso tal vez eventualmente puede ser un tema interesante en el proceso, ¿no? Francisco, te queremos agradecer por estar junto a nosotros, por tratar de entender también este proceso. Mencionar dos cosas muy cortitas. Se le está pidiendo urgencia al proyecto de ley que repone las sanciones de cárcel para este tipo de delitos y además la Fiscalía Nacional investigaría por oficio esta situación para encontrar la lista penal a este tema. Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gabriela. Hacemos pausa y volvemos. Escríbanos, hashtag esto es noticia. ¿Recibiremos compensaciones por haber pagado más por el confort? A la vuelta lo respondemos. Durante 10 años, los chilenos podríamos haber pagado más por el precio del papel higiénico. Las empresas, al coludirse, se ponen de acuerdo en los valores de los productos y en las cantidades que lanzan al mercado. ¿Podrán haber compensaciones para los consumidores? Se lo preguntamos a Hernán Calderón, presidente de la CONADECUS. ¿Cómo está, Hernán? Gracias por acompañarnos. Gabriela. Estamos hablando de un cartel 3.0, como lo calificó el propio fiscal económico. Lo quiero invitar también a ver las declaraciones que dio la presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien también tuvo palabras para referirse a este escándalo económico. Me parece un hecho de la máxima gravedad. Vamos a empujar con fuerza en el Congreso este proyecto porque la colusión es una forma de abuso que perjudica a las personas, perjudica a la economía y por sobre todo la confianza y la imagen de nuestro país. Ya por lo menos, don Hernán, se han anunciado dos aristas de investigación. Una, la que hace el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por los antecedentes presentados por la Fiscalía Nacional Económica y el fiscal Sabás Chaguán, que también anuncia una investigación penal. Investigaciones de por medio. Pero ¿qué pasa con los consumidores que durante 10 años pagaron más por el papel confort? Los consumidores todavía tenemos las herramientas para poder enfrentar los casos de colusión y infracción a la libre competencia cuando se ha afectado el bolsillo del consumidor, porque aquí es meterle la mano al bolsillo al consumidor, esa es la verdad. De todos los sectores, ¿sabes? Porque aquí, esto prácticamente es un todo. servicio, un producto de primera necesidad. Claro, aquí todos por igual, todos somos consumidores y a todos le metieron la mano al bolsillo. Las herramientas que tenemos son siempre posteriores a los fallos que se deben emitir los tribunales. Ese es el procedimiento que hay
para poder buscar la compensación para los consumidores. O sea, mientras el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no se pronuncie sobre si hubo o no colusión, a pesar de los antecedentes presentados, no se puede hacer nada todavía. Y si hay apelación a la Corte Suprema, tenemos que esperar hasta el último fallo, Corte Suprema. A partir de ese fallo, nosotros tenemos 6 meses para poder hacer una demanda colectiva. Ese es el procedimiento que está establecido y que es el que se ha utilizado en otros casos. ¿Quiénes pueden participar de esta demanda colectiva, don Hernán? Todos aquellos consumidores que se sienten pasados a llevar porque compraron y pagaron más por el precio del confort. A ver, en las demandas colectivas, la atribución que tiene el CERNAC y las asociaciones de consumidores, tenemos la atribución de representar a todos los consumidores afectados por un mismo hecho. El consumidor no tiene que traerme ningún antecedente y tampoco me tiene que venir a firmar un documento. Es una atribución por ley. Por lo tanto, el hecho que una asociación de consumidores o el CERNAC presente una demanda colectiva, no es necesario que concurran más personas a eso porque están todos representados. O sea, podríamos estar representados todos los chilenos. Todos los chilenos, todos los afectados están representados. Así es una demanda colectiva. Ya. Ese es lo que tienen derecho hoy día los consumidores. Supongamos que se acredita que finalmente hubo colusión con el último fallo de la Corte Suprema. Se presenta esta demanda colectiva por parte de asociaciones de consumidores o por parte del CERNAC. ¿Cómo le podría llegar a cada usuario una devolución en dinero de compras que se hicieron hace 15 años atrás, en el año 2000? Me imagino que ninguno habrá comprado la boleta de cuando adquirió el papel higiénico, la toalla de papel o los pañuelitos desechables. Bueno, aquí hay dos elementos que hay que tomar en consideración. Las demandas colectivas pueden ser también difusas. Es una demanda colectiva difusa. Yo puedo dimensionar el daño causado y puedo tener el monto del daño causado, pero no puedo identificar las personas, que es el caso que puede ocurrir. Nadie va a guardar la boleta, nadie sabe cuántas veces compró en los últimos 10 o 15 años confort, no tiene cómo acreditarlo. Pero sí está evaluado el daño que causó. Por lo tanto, tenemos un antecedente. Y en ese caso, como el interés es difuso, el tribunal puede determinar la manera de compensar a todos los consumidores por igual. ¿Cómo? No es a lo mejor una devolución en dinero para cada uno, pero sí puede ser una rebaja del producto. De aquí en adelante. Claro, desde el momento que el fallo, hasta que se compense la totalidad del daño, el tribunal podría determinar, señores, ustedes me van a rebajar el producto a este precio y yo voy a controlar que se aplique durante tanto tiempo hasta que ustedes puedan compensar todo el daño que causaron. Y aquí se podría hacer una especie de cálculo entre lo que en estricto rigor hubiese costado ese producto antes de la colusión, lo que se cobró de más y lo que por durante 10 años podrían haber pagado los consumidores, y ahí se podría hacer entonces este cálculo. Gabriela, hay que hacer el estudio económico del daño, el estudio de daño. ¿Y eso quién lo hace, el mismo tribunal? Lo puede hacer lo puede hacer la Fiscalía Nacional Económica, lo puede hacer también peritos. De hecho, le doy un dato. Cuando se hizo la denuncia por colusión por los pollos que hizo la Fiscalía Nacional Económica, le pidió un informe a el hoy ministro Gómez Lobo, quien estableció y dimensionó el daño. Llegó a aproximadamente 1.500 millones de dólares el daño en todo el periodo de la colusión. Don Hernán, por supuesto que todavía entonces nos queda bastante paño por cortar. Para eso nosotros no hemos llegado y por lo tanto todavía queda por hacerlo. Y eso es lo que tenemos que avanzar. A medida que avance la investigación, el tribunal pedirá esos informes económicos y vamos a ver cuánto es el daño que se le causó a los consumidores finales. Muchas gracias, don Hernán, por estar junto a nosotros. Tenemos una opinión de ustedes en sus casas. Hashtag esto es noticia, usted sabe, puede opinar y compartir sus impresiones. Orlando nos dice, a veces creo que la corrupción es aislada y pasajera, pero luego aparecen nuevas boletas y colusiones y se me pasa. Le agradecemos a Orlando por su opinión. Con esto hacemos pausa y volvemos en breve. Quédese. Con heridas de gravedad, aunque sin riesgo vital, quedó un niño de 3 años que cayó desde el piso 11 en un edificio en Las Condes. El menor se salvó de milagro al caer sobre el parabrisas de un auto estacionado y ser atendido por un paramédico que pasaba justo
por el lugar. Preocupación por las medidas de seguridad que deben tomar los padres al vivir con sus hijos en altura. Conversamos de este tema con Paula Zapapa, prevencionista de riesgo. Paula, muchas gracias por acompañarnos en Esto es Noticias. De nada, muchas gracias por invitarme. Paula, según los antecedentes que tenemos sobre este caso, el departamento contaba con mallas de protección, salvo en una de sus ventanas, que fue precisamente por la ventana en la que cayó el niño. ¿Es la mínima medida de protección que debemos tener en un departamento en altura si vivimos con niños, poner mallas de seguridad? Lo que pasa es que hoy día al estar en altura, tú tienes que pensar en que si vas a tener niños, las caídas desde 2 metros de altura ya pueden ser fatales. Entonces, si nosotros estamos hablando en un segundo piso, ya estamos considerando de que hablamos de altura. Entonces eso implica que tú tienes que tomar varias medidas de seguridad. Obviamente hoy día una de las más efectivas son las mallas, pero las mallas bien utilizadas. Las mallas tienen una protección que te pueden soportar de 80 a 120 kilos por metro cuadrado. Y varían y así hacia arriba. Y varían los precios, obviamente. Pero hoy en día en el mercado existen precios bastante asequibles, ¿ya? Lo que pasa es que los errores a veces que se cometen, para ahorrar, yo voy y compro en las tiendas, en las grandes tiendas, compro y lo instalo yo. Entonces, ahí corro el riesgo de no conocer bien la instalación, no en todas las ventanas se puede instalar de la misma manera. Entonces yo perfectamente puedo incluso tener instalado y a lo mejor no va a cumplir la efectividad la malla. Entonces, No, y el riesgo también, Paula, disculpa, que implica instalar uno mismo una malla de esas características en un piso 11 sin tener los conocimientos ni la expertise necesaria. O sea, además de poner en riesgo mi vida, pongo en riesgo la vida de mi hijo porque no la instalo de buena forma. Así es, exactamente, porque al trabajar en altura tienes que trabajar con equipo de protección personal adecuado para los riesgos. Entonces, lo importante aquí es que, como tú me preguntabas, no es la única medida. Si yo tengo ventanales, hoy día existen distintos tipos de seguros que me permiten disminuir la apertura del ventanal. Tenemos ventanales que se pueden abrir en forma horizontal o ventanales que se pueden abrir hacia afuera, sí, digamos. Lo que pasa es que hay unos que se abren hacia afuera por debajo y otros que se abren hacia afuera por arriba. Entonces lo ideal es cambiar los sentidos cuando yo tengo una apertura de ventanales hacia abajo e invertirlo. ¿Para qué? Coloco la malla y además, porque la gente quiere igual abrir las ventanas por el aire, así tú puedes abrirlo, pero vas a tener una apertura, lo ideal es que no sea mayor a unos 20-30 centímetros de apertura. Paula, tú me decías antes de iniciar la conversación que solo durante este año se habían registrado por lo menos tres accidentes de este tipo, todos con resultado de muerte. En este caso que revisábamos en Las Condes, el niño se salvó porque cayó sobre el parabrisas de un auto, sino otra sería la historia. En cuanto a las mallas de seguridad, ¿estas tienen un tiempo de vencimiento? ¿Se tienen que cambiar? ¿Se queman con el sol? Mira, hoy día las mallas de seguridad tienen aproximadamente, dependiendo la calidad, pero lo mínimo son 3 años. Vienen hoy día con un sistema de protección de radiaciones UV, que es lo importante, porque hay de 2 tipos, sin radiación o con radiación, para protegerlo. Por lo tanto, lo ideal es comprar una que te permita una pequeña protección a la radiación y te duran de 3 a 5 años. ¿Y tienen que tener algún milímetro, algún grosor en especial estas mallas? No se miden tanto por es decir, obviamente el espesor te lo da la resistencia. Es decir, si yo voy a comprar una que me soporte 80 kilos, tiene un espesor y un diámetro determinado. Si voy a comprar una que me soporte 120, va a tener otro. Lo importante aquí es cómo yo lo instalo, por lo tanto lo ideal es que también se instalen con personas especializadas porque yo tengo que usar pernos de anclaje, que no son los mismos tarugos normales que uno pone un cuadro en la casa. Tienen que ser pernos de anclaje que me permitan soportar el peso que va a tener esta malla en caso de que alguien pasara. Y tienes que pensar que no solo son niños. Hace 4 meses atrás, unos adolescentes que estaban en una fiesta cayeron de un 7º piso. Por lo tanto, no es solo los niños. Hoy día el riesgo de estar en un balcón sobre un 2º piso, ya tienes un riesgo de altura que puede ser fatal.
Y claro, y no por pensar de que el niño transita en una o en dos habitaciones, voy a poner rejas solo en esas una o dos habitaciones. Lo ideal es tener también en toda la casa para evitar así problemas mayores. En cuanto a cuando una persona llega a vivir un departamento que lo arrienda y tiene ya sus mallas instaladas, no las han sacado, ¿cómo puedo corroborar que están en buenas condiciones, que no están quemadas por el sol y que efectivamente van a soportar un peso? Mira qué buena la pregunta, porque en realidad lo ideal sería de que primero tú pudieras conseguirte el certificado. Cada empresa te entrega un certificado. Claro. ¿Ya? Eso es lo ideal, pero generalmente cuando uno la arrienda no siempre tienen estos certificados. Entonces, lo que tú tienes que hacer es tocar la malla, tocar la celda en el fondo y verificar si esta al tocarla se empieza a romper en su fibra inicial, digamos. Perfecto. Si eso pasa, esa malla ya está quebrada en su interior, fracturada, por lo tanto se debe cambiar. Si está de color café, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en realidad uno nunca lo hace y las mallas debieran limpiarse. Porque obviamente el smog con los rayos ultra V provocan mayor daño. Entonces uno debiera al menos una vez a la semana pasarle un pañito y limpiarla. Tampoco eso lo va haciendo. Entonces, obviamente, la durabilidad, estos 3 años, 5 años que estamos hablando, se van acortando. Entonces, si uno realmente sigue las indicaciones del proveedor, que es primero instalarla con alguien autorizado, segundo, hacerle una limpieza, una aspiración o pasarle un pañito por lo menos una vez a la semana y cambiarla en el periodo que ellos te recomiendan, que generalmente, dependiendo de lo que yo te decía del peso, pueden ser 3 o 5 años. Y ahí no tendríamos mayores problemas. Paula, te queremos agradecer por estar junto a nosotros, por entregarnos estas importantísimas recomendaciones para resguardar la seguridad de los más pequeños y también de todos en el hogar. Así que gracias por estar con nosotros. De nada, muchas gracias. Hacemos pausa comercial, volvemos en breve, quédese con nosotros. Tenemos un consejo, lo vamos a tener después entonces a la vuelta. Hacemos pausa y volvemos. No te pierdas la venta especial Halloween Claro. Solo por este 29, 30 y 31 de octubre, los mejores smartphones con cuota inicial 0. Cámbiate a Claro, más de lo que más te gusta con Claro es posible. ¿Sabía usted que el consumo promedio de huevo en Chile es de 200 unidades anuales? Es un producto tan bien evaluado que en una escala de 1 a 7 se saca un 6,6. De hecho, el huevo se ubica entre los 5 alimentos más consumidos por los chilenos. En el Día Internacional del Consumo del Huevo conversamos con Patricio Curte, gerente general de Chile Huevos. ¿Cómo estás, Patricio? Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted. Somos buenos para el huevo los chilenos, ¿eh? Consumimos por lo menos 200 unidades anuales. Esta es una cifra que está bien para lo que ustedes han considerado. Hemos crecido sistemáticamente a tasas del 4% al año más o menos. Estamos llegando a este umbral de 200 huevos de consumo per cápita y todavía estamos bajos, porque la verdad es que en los países desarrollados uno encuentra niveles casi de 300 huevos. A nivel latinoamericano, los países que la llevan, digamos, Argentina, Colombia, que han llegado a 250, y en el caso de México son casi uno diario, 360 huevos al año. ¿Cuál es la preparación que más preferimos los chilenos a la hora de consumir este producto que es 100% natural? Así es. No hay estudio específico respecto a qué preparación es, pero lo que sí sabemos es que el huevo es muy versátil. Yo creo que todos lo sabemos, que tiene una doble dimensión, porque por un lado es un alimento como tal, como el huevo duro, el huevo revuelto, no sé, pero además es un ingrediente. Entonces se ocupa en tortillas, se ocupa en queques, etcétera. Tiene muchos usos distintos. ¿Qué pasó con aquel mito o miedo que existía por ahí en la década de los 80 cuando se decía que el consumo de huevo favorecía al aumento del colesterol en el organismo humano? Así es, efectivamente se detectó de que el incremento del colesterol malo en la sangre de las personas era un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Pero lo que no se sabía era que el consumo de alimentos que tengan colesterol malo no hace que se eleve el colesterol malo en el cuerpo de uno. El colesterol malo de nuestro cuerpo depende de nuestro propio metabolismo. Tiene que ver con hábitos de vida, por ejemplo, hacer ejercicio o no,
cosas de ese tipo. De hecho, hay muchos nutricionistas que recomiendan el huevo para integrarlo dentro de dietas balanceadas o incluso cuando se quiere bajar de peso. Consumen un huevo y quedan saciados por lo menos durante una tarde o una mañana, un huevo duro, por ejemplo. Así es, y están en lo correcto porque el huevo, hay estudios internacionales que demuestran que tiene un poder saciógeno, o sea que reduce el apetito, y eso es muy útil, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno si desayuna huevo en la mañana, ese típica hambre que da a media mañana, a las 11 de la mañana, ¿no es cierto? No se presenta, porque uno se siente ya más llenito, digamos, más satisfecho. Porque en un momento se decía, ¿sabe qué? Cómanse solamente la clara del huevo y no así la yema. Por lo mismo, porque en la yema hay muchos nutrientes muy útiles y entre ellos, bueno, está también el colesterol. En la clara no hay colesterol. Sin embargo, esa indicación ya no tiene mucho sentido para personas sanas, porque incluso ahora en Estados Unidos, las guías alimentarias actuales, se ha retirado esa recomendación de restringir alimentos que tengan colesterol. Actualmente es irrestricto, digamos, el consumo de alimentos que tengan colesterol. ¿Existen ciertos temores todavía en el consumo de huevos para los más pequeños y también para los adultos mayores? Esto tiene que ver precisamente con lo que usted nos comentaba del colesterol. Ya no existe esa preocupación y se recomienda dar huevo a los niños pequeños y también a los adultos mayores. Justamente, la preocupación principalmente por vía colesterol era para adultos mayores y a los niños pequeños tenía que ver en buena medida con las vacunas, claro, porque hay una cierta alergia a las vacunas. Pero ¿qué ocurre? Que los niños que eventualmente pueden tener alergia a las vacunas, digamos, por el contenido de huevos, son los de menores a 1 año. Por lo tanto, los niños que van desde 1 año a 5 años y que están dejando de comer huevo, realmente están perdiendo una gran oportunidad de tener un alimento que es fundamental para la formación del cerebro, para la formación de los órganos, etcétera. Eso también ya está explicado. Y en el caso de los adultos mayores, ocurre que ellos tienen necesidades especiales. Por ejemplo, tienen pérdida de masa muscular a través de los años. Y el huevo tiene la mejor proteína, por lo tanto le reconstituye bien eso. En el caso de la vista también, tienen tendencia a cataratas, y eso también el huevo tiene elementos que ayudan a reducirlo. Por lo tanto, son sectores que tienen que comer más huevos. Nos decía recién que en México comen por lo menos un huevo al día, 365 huevos. ¿Cuánto es lo recomendable consumir? Al día. No hay una recomendación. Se dice que comer un huevo al día es seguro y más de uno también. Hay estudios hechos en Estados Unidos con miles de personas que demuestran que en poblaciones modelo, digamos, se tomó una que consumía huevo intensivamente y otra que consumía poco huevo, y se encontró que aquellos que consumen más huevo tienen menor riesgo cardiovascular. Por lo tanto, con eso se desdice totalmente esa inquietud que podría haber habido por el contenido de colesterol. ¿Cuánto dura en buen estado un huevo en el refrigerador? A veces compramos huevos, los ponemos en el refrigerador, los dejamos ahí, no sabemos si están en buen estado. Bueno, el refrigerador es una gran ayuda porque mantiene una temperatura estable. Perfectamente ahí puede estar 1 mes, que es la vida útil que se le da a los huevos, digamos, los propios envases. O sea, por lo menos 1 mes podemos guardar los huevos y consumirlos sin ningún tipo de preocupación. Así es. Y todos los huevos que queramos al día. Sí, para población sana. Aquellos que tengan, por ejemplo, diabetes, por su esquema de salud, probablemente tengan que restringir el consumo de yemas, a lo mejor a 3, 4 o quizás por ahí unidades a la semana. Pero las claras todas, por favor, que consuman todas las claras, por lo menos ese tipo de población, porque, como digo, es un alimento muy valioso. Patricio, te agradecemos enormemente por estar junto a nosotros para contarnos sobre los beneficios y bondades del huevo. Que esté muy bien. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolo como siempre a seguir en nuestra sintonía. Nos reencontramos mañana, que esté muy bien, hasta entonces.